El recorte presupuestal del gobierno Petro, solución fiscal o despilfarro gubernamental. El reciente decreto 766 de 2024 emitido por el gobierno de Gustavo Petro ha generado una ola de polémica y preocupación en Colombia. Con un recorte de 20 billones en el presupuesto general de la nación, las reducciones afectan significativamente a programas sociales y sectores críticos. Este análisis revela patrones preocupantes y plantea preguntas sobre la gestión fiscal y las prioridades del gobierno. Los programas sociales en la mira. Los recortes más notables se han dirigido a programas sociales esenciales que buscan mejorar las condiciones de vida de los colombianos más vulnerables. Renta Ciudadana y Jóvenes en Paz, dos iniciativas emblemáticas del gobierno Petro, han visto sus presupuestos drásticamente reducidos. Renta Ciudadana de 941 mil millones a 223 mil millones y Jóvenes en Paz de 566 mil millones a 379 mil millones. Estos recortes, que en total representan una disminución de miles de millones en recursos para las poblaciones más pobres y los jóvenes, han sido justificados como necesarios para mejorar los problemas de caja y cumplir con la regla fiscal. Sin embargo, la reducción en el apoyo financiero a estos programas levanta serias dudas sobre las prioridades del gobierno y su compromiso con la justicia social. Hay desigualdad en los recortes. Un análisis comparativo de los ministerios muestra una disparidad en la distribución de los recortes presupuestales. Ministerios con mayor recorte: Ministerio de Hacienda, cerca de 10 billones, Ministerio del Trabajo, 2 billones, Departamento de Prosperidad Social, 600 mil millones, Minenergía, 477 mil millones, Minvivienda, 399 mil millones, mientras que ministerios con menor recorte es el Ministerio de Relaciones Exteriores de 7 mil millones, el muy polémico, Minjusticia, 22 mil millones, Mintic, 80 mil millones, Mindefensa, 297 mil millones. Se dijo que no se iba a recortar. La disparidad es evidente: mientras que algunos ministerios sufren recortes mínimos, otros muy importantes enfrentan reducciones severas que impactarían directamente en la capacidad del gobierno para implementar políticas sociales y de desarrollo. Impacto en sectores críticos. El recorte también ha generado preocupación en sectores claves como la educación y la salud, que se prevé sufrirán reducciones significativas. En educación, la reducción de 3.9 billones de un total de 70.4 billones. En salud, reducción de 3.4 billones de un total de 61.5 billones. Defensa, reducción de 3.1 billones de un total de 55.2 billones. A pesar de las afirmaciones del Ministerio de Hacienda de que estos sectores no se verían afectados, los expertos advierten que la disminución de recursos inevitablemente repercutirá en la calidad y disponibilidad de servicios esenciales, especialmente en las regiones más necesitadas. Y como siempre, hay una polémica por el despilfarro de este gobierno Petro. Una de las críticas más fuertes hacia el gobierno de Petro es la percepción de un gasto desmedido e ineficiente. Durante su administración se han realizado inversiones que ahora, ante la falta de recaudación adecuada de impuestos y decisiones judiciales adversas, requieren ajustes drásticos. La reducción en la asignación de recursos a programas sociales y sectores críticos parece ser una consecuencia directa de una gestión fiscal deficiente. La conclusión: una solución fiscal o un problema mayor. El recorte presupuestal del gobierno Petro ha generado más preguntas que respuestas. Mientras que el gobierno busca justificar estas medidas como necesarias para cumplir con la regla fiscal y mejorar los problemas de caja, la realidad es que los sectores más vulnerables y críticos son los más afectados. La disparidad en la distribución de los recortes y la percepción del despilfarro previo plantea serias dudas sobre las prioridades y la eficiencia de la administración actual. El impacto a largo plazo de estos recortes podrían ser devastadores para las poblaciones más vulnerables y para el desarrollo de sectores claves como la educación y la salud. En lugar de ser una solución fiscal, estas medidas podrían agravar los problemas sociales y económicos de Colombia, aumentando la controversia y la crítica hacia el gobierno de Gustavo Petro.